el tema de esta noche es basada en las preguntas que hace Jesús. ¿Qué saliste y saber? ¿Qué saliste y saber es el tema de esta noche? Y el tema tiene que ver en la motivación por la cual cada creyente viene a la congregación, viene a la iglesia. Porque existen muchas circunstancias por las cuales la gente asiste a una iglesia. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene una expectativa de que Dios va a hacer un milagro sanándole una enfermedad, o probablemente cubriendo una deuda que no puede cubrir, o quizás devolviéndole el matrimonio que él mismo se encargó de destruir, o no sé, quizás alguien que quiera aprobar un examen y que no lo ha aprobado y viene a probar suerte a ver si es que Dios le hace el milagro. Es decir, hay muchas, ¿verdad?, motivaciones, muchas circunstancias en las cuales un creyente o una persona asiste a la iglesia. Inclusive hay los religiosos, ¿verdad?, los que creen que porque están acá de lunes a domingo ya son aceptos delante de Dios, pero no tienen la motivación correcta. Y la pregunta que yo le hago a usted esta noche es, ¿qué lo motiva a venir a la iglesia? ¿Qué salieron a ver? ¿Sí? Este es un testimonio de Jesús sobre Juan. Y precisamente sobre Juan porque Juan bautizaba y predicaba un mensaje de arrepentimiento. No era un mensaje liviano. Juan no predicaba un mensaje liviano. Y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Es decir, que el hombre tenía que ser plenamente consciente de su realidad espiritual para con Dios, para que vaya y se sumerge en las aguas y de cierta manera, pues, con ese acto reconocía su pobreza espiritual y su dependencia absoluta de Dios para que le justifique o le perdone los pecados. Probablemente el sentido del bautismo en nuestra doctrina no difiera mucho, porque el significado del bautismo es muerte y resurrección, sepultura y resurrección, muerte a la vieja vida, ¿verdad?, y resurrección a una nueva vida. Y cuando hablamos de muerte o bautismo, hablamos de que reconocemos nuestros errores, nuestras maldades, y que Dios es el único que tiene la capacidad de perdonarnos, y por eso es que descendemos a las aguas. ¿Alguien puede decir amén? O sea, esa es la motivación de bajar a las aguas. No es el que nos van a poner la túnica y nos van a tomar la foto, y qué lindo, casi nunca me baño, tengo la oportunidad de bañarme. No lo sé, ¿verdad? O probablemente los coritos que cantan los hermanos, y no lo sé, ¿verdad? No. Es un mensaje, es un simbolismo que manifiesta una actitud de arrepentimiento de corazón. Eso es el bautismo, y ese era el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan estaba precedido de un mensaje no tan halagador, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque probablemente muchos quieran escuchar un mensaje de motivación, ¿sí o no? Un mensaje que los motive, un mensaje que los aliente, un mensaje de esperanza, que si bien es cierto, son mensajes que vienen de parte de Dios, pero no es menos cierto que no podemos dejar de lado de predicar el arrepentimiento, porque solamente el arrepentimiento trae salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. Y para predicar arrepentimiento hay que predicar sobre el pecado. Amén, hermano. Y hay que ser frontales y abiertos y no maquillar el pecado. Porque ese era el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía compromiso con nadie. Se le acercaban los religiosos de la época, fariseos, saduceos, y él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Jesús también corroboró estas expresiones de Juan, dando aval al espíritu religioso de un grupo de personas que no entendían que tenían que arrepentirse
para ser aceptos por Dios. Amén, hermano. Y por eso es que la motivación de mucha gente es que entra a una iglesia probablemente porque quiere escuchar un mensaje de aliento y de esperanza, irse lleno de aliento y esperanza, pero si afuera le va mal ya no regresa. O probablemente viene con la expectativa de escuchar un gran y elocuente predicador y se encuentra con una persona normalita, de normal para abajo, y se va decepcionado, porque de pronto pensó escuchar alguna ponencia filosofal que llene sus expectativas de razonamiento, cuando el evangelio no es así. El evangelio es claro, es puro y es confrontativo. Alguien diga amén. El evangelio es confrontativo y a mucha gente no le gusta la confrontación, ¿sí? Vamos a hablar en primera persona. No nos gusta la confrontación, ¿verdad? No nos gusta la confrontación, pero el evangelio es esto. El evangelio es confrontarnos. El evangelio es sacudir los cimientos, es mover la estructura. Eso es el evangelio. Entonces, alguien dice, predícale un mensaje a los jóvenes, pero un mensaje, ¿verdad?, de esperanza, que se vayan de aquí llenos hinchados el pecho para que el próximo año, no. O sea, sí es verdad que se puede predicar un mensaje así, y está bien que se predique un mensaje así, pero no debe hacérselo sin antes ir primeramente a la base, a la estructura. Porque ¿de qué me sirve un joven que se vaya de aquí? O un hermano que se vaya de aquí con el pecho hinchado, ¿verdad?, queriendo devorarse el mundo con el evangelio, si todavía anda en pecado, todavía anda en pornografía, si todavía anda en cosas ilícitas. Amén, hermano. No tiene sentido, porque yo mismo lo estoy condenando al infierno, cuando Jesús, ¿verdad?, no nos condena. Él quiere salvarnos, pero nos habla confrontativamente. Y ese era Juan. Juan fue el único que se enfrentó con el rey de la época, con el rey Herodes. Fue el único que le dijo a él que era un adúltero. Y mire que se estaba enfrentando con el rey. No vemos en ninguna parte de la Escritura que los religiosos de la época, los encargados de mantener la reserva moral de la nación, sean los que se confronten con el pecado. Al contrario, estaban tan cómodos con el rey y con todo lo que hacía, que nunca le confrontaron. No les interesaba tampoco. Pero ese no era el mensaje o no era la posición de Juan el Bautista. Jesús da un testimonio de Juan el Bautista. Mire, en el capítulo 6 de Marcos, si usted me acompaña un ratito, sin dejar Lucas, capítulo 6, verso 14 en adelante, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Marcos capítulo 6, verso 14 en adelante, para los que me siguen. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan. Mire cómo Herodes reconoce de cierta manera la característica o el carácter de una persona en la rectitud moral de Juan el Bautista. Herodes dice, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque no había otro hombre después de Juan, ¿verdad?, sino Jesús, el que predicaba el mensaje del evangelio, que el evangelio es buenas nuevas, pero el evangelio trae consigo un mensaje de arrepentimiento. ¿Sí o no? Y dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mire cómo Juan el Bautista confrontaba al rey, hermano.
Y en el verso 20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era, ¿qué dice ahí? Varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Mire, Herodes cuidaba a Juan, le guardaba, dice, a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. En otras palabras, Juan el Bautista confrontaba a Herodes, pero Herodes no se molestaba, porque sabía en su interior que lo que estaba diciéndole Juan el Bautista era lo correcto, era verdad. Y la verdad duele, ¿sí o no que la verdad duele? ¿A cuántos les gusta que le digan la verdad? ¿Ah? Aunque les duela. ¿Ah? Hay gente que usted le dice la verdad y no la acepta. Hay gente que usted le dice, como decimos nosotros, le canta las 40 y no la acepta. Y a veces dice, sí, pero es que tienes que decírmela con amor. ¿Sí o no? No sé cómo será eso con amor. La verdad es la verdad y la verdad nos hace libres, dice la Escritura. La verdad es confrontativa. ¿O no es así? Por eso cuando uno trata con los hijos, no le dice la verdad confrontándolos con la verdad. ¿Para qué? El objetivo de confrontar la verdad es hacer que se muevan los cimientos, hacer que la estructura tiemble, hacer que el mismo ser interior recapacite y reconozca el mal camino que está llevando. Esa es la razón, el motivo de confrontar de esta manera. Y la persona que es honesta, por lo menos consigo mismo, y que se hace un autoanálisis, terminará diciendo, aunque me duele lo que me está diciendo, es verdad. Y aunque probablemente no enderece sus pasos, porque eso ya es un asunto personal, sin embargo sí está siendo confrontado con la verdad. Amén, hermano. Sí, Juan no se andaba por las ramas. No que porque es el rey tengo que haga lo que le dé la gana. No es así. No es así. Sin embargo, dice que Herodes, ¿verdad?, le tenía agrado a Juan el Bautista, le tenía respeto, le admiraba. ¿Pero por qué le admiraba? Bueno, por lo que dice aquí, que él era un varón justo y santo. Por eso le admiraba. Porque no hallaba en Juan, ¿verdad?, un rabo de paja. No hallaba en Juan un motivo por el cual pudiera decirle, ¿y tú qué me vienes a decir a mí? Como decimos a veces, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Y tú qué me dices a mí? ¿Y tú qué me quieres enseñar a mí? Porque a veces nosotros somos así, enseguida tenemos el arma escondida, ¿verdad? ¿Sí o no? El arma escondida. Y cuando alguien viene a confrontarme, rapidito, hago yo mentalmente, buscando la debilidad o el pecado de la persona que probablemente me viene a confrontar, para decirle, ¿y tú? ¿Sí o no? Pero el verdadero creyente toma de parte de Dios cuando es confrontado con la verdad. Y la verdad es la verdad de Dios me refiero, y es absoluta, y no cambia. Amén, hermano. Entonces, regresamos a Lucas. Entonces eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, Lucas capítulo 7 estamos, ¿verdad? Dice, ¿qué salisteis a ver? Ahora, cuando él dice, ¿qué salisteis a ver? Le estaba hablando al pueblo, después de que mandó a los discípulos de Juan a decirle lo que habían visto hacer a Jesucristo. Porque aquí hay otra cuestión. Hay mucha gente que camina con Jesús, pero que no cree en Jesús. Hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero no cree en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario.
porque aún camina en sus propias sendas, para no redundar, ¿verdad? En sus propias sendas. Y no le interesa los planes o propósitos de Dios para esa vida. Muchos de nosotros probablemente hayamos sido confrontados o hayamos sido de cierta manera Dios hablando a nuestro corazón para que reconozcamos el potencial que tenemos cada uno y que podemos brindar a Dios ese potencial y trabajar en su voluntad en el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Pero muchos de nosotros no queremos ese compromiso. No queremos ese compromiso. Hay muchos de nosotros que nos gusta simplemente ser oyentes y asistentes, pero no agentes activos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente camino, pero no creo en lo que Jesús me dice que yo debo hacer conforme al mandato, ¿verdad?, de la gran comisión que dejó establecida para la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué salisteis a ver? Antes de esto, Jesús había hecho muchos milagros. Había resucitado al hijo de la viuda, ¿verdad?, de la ciudad que se llamaba Naín. Había sanado un leproso. Bueno, había hecho muchos milagros. Sin embargo, aún el mismo Juan tenía no le voy a llamar incredulidad, pero sí ese sentimiento de realmente saber que era Jesús el que había de venir, después de que él mismo manifestó que él era. Por eso es que en los versos anteriores, en el verso 18 del capítulo 7 de Lucas, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mire, dice ahí, en esa misma hora, o sea, en ese momento, ¿verdad? En ese momento Jesús no les dijo nada a estos dos discípulos. Pero en esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, o sea, echó fuera demonios, liberación, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, en ese mismo momento, más allá de todos los milagros que ya habían hecho famoso a Jesús, porque ya Jesús tenía fama. Sin embargo, cuando estuvieron ahí los dos discípulos de Juan, antes de decir una palabra diciendo sí, yo soy, antes de decir, ¿verdad?, profesar con sus labios que él era, prefirió hacer algo que realmente los certifique y los lleve convencidos a Juan. Decidió hacer grandes milagros y dice que sanó a muchos. Entonces, después de que hizo todo esto, el verso 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto. ¿Cuándo? En ese momento, ¿verdad? Y oído. ¿Por qué? Porque la gente, cuando era sanada, glorificaba o no glorificaba a Dios. ¿Ah? Imagínese usted un ciego que le devolvió la vista, ese ciego saltaba de alegría glorificando a Dios. Imagínese usted un leproso sanado, ese leproso corría allá para acá glorificando a Dios. Si cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, ¿corremos o no corremos de alegría? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no que es así? Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque cuando Dios hace un milagro creativo, un milagro, cuando Jesús hace un milagro de esos bíblicos, ¿verdad?, nosotros nos contentamos y nos alegramos porque lo imposible, Dios lo hizo posible. Imagínense uno que se sana aquí, dos. Imagínense una gran multitud sanados, endemoniados liberados, los cojos corriendo, los ciegos sapeando, ¿verdad? Imagínense usted, los cojos huyendo. ¿Cómo no habría una algarabía en ese momento? ¿Usted cree que si aquí
más o menos habremos unas 40 personas. Y si hubiéramos aquí 40 enfermos y Dios nos sana a los 40, ¿qué haríamos, hermano? No nos fuéramos ni de aquí toda la noche a la final. ¿Sí o no? No estaríamos así. ¿A qué hora termina el pastor, verdad? No. No, sino que estuviéramos saltando porque está haciendo Dios lo que nadie en este mundo, creado ni por crearse, puede hacer. Solo Dios. Entonces imagínense. Entonces esa fue la carta de Jesús. Dijo, ahora sí, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. ¿Ah? ¿Qué vieron? Sanidades, prodigios, milagros. ¿Qué oyeron? Glorificar a Dios. Ahora sí, ¿qué salisteis a ver? ¿Ah? Bueno, sigamos. Dice, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta palabra es interesante, porque lo que le está diciendo Jesús es, felices los hombres que creen, ¿sí? Que no hayan tropiezo, sino que creen. ¿Cuántos son los que creen acá? ¿Ah? Los que creemos sin haber visto, porque por fe caminamos y no por vista, ¿sí o no? Entonces, si mi motivación es que yo voy a la iglesia porque le prometí a mi mamá que iba a ir este año todos los días a la iglesia, está equivocado, regresa a su casa nomás. No es que yo voy a la iglesia porque le dije a mi esposa que le iba a acompañar, así no entienda nada. Piense bien lo que está, cuál es su motivación correcta. No que yo voy a la iglesia porque en la iglesia me gusta la siervita que se sienta a la derecha, váyase a su casa nomás. No que yo voy a la iglesia porque Jesús me va a hacer un milagro, me va a devolver a mi esposa que la maltraté, la insulté por 40 años, pero Dios me la va a devolver. Espere 40 más. Amén, hermano. Porque, ¿qué pasa si no sucede lo que alguien vino a buscar? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Contéstese usted mismo. Nos vamos a ir decepcionados. Y ese es el problema de las iglesias. Hay iglesias llenas, pero cuando no se cumplen las expectativas, la gente se va. Hay iglesias llenas porque el predicador, como les decía hace un momento, es un erudito en la palabra y un expositor tremendo de la escritura. Pero se están fijando en el hombre y no en el Dios que actúa en el hombre. Amén, hermano. Y esa es la razón por la que no quisiera decirlo, pero a veces hasta a nosotros nos pasa. A veces hasta a nosotros nos pasa. Yo no sé, mientras no estuvo mi apóstol acá y mientras tampoco estuvimos acá, cómo estuvo la asistencia de la iglesia. Espero, ¿verdad?, que usted realmente venga por Jesús. No están los pastores. ¿Quién predica? Ah, el hermano, no. No. ¿Qué salisteis a ver? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué no viene? ¿O por qué viene? Sería la respuesta. ¿Por qué viene? ¿Cuál es la motivación por la que viene? Entonces Jesús hace estas preguntas, ¿verdad?, al pueblo acerca de Juan y dice en el verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Ah? Un hombre débil. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre buchipluma. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre falto de carácter, falto de moral. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre que se deja mover por las circunstancias. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una persona que se adapta a la moda o al mundo actual. Bueno, Juan no era así, hermano. ¿O sí era así Juan? Juan no era así, Juan era confrontativo. Si la gente fue a Juan a bautizarse,
con el bautismo arrepentimiento, entendiendo lo que era eso, había gente que fue también a Juan a bautizarse, pero su objetivo no era el arrepentimiento. Y cuando Juan los confrontó, en lugar de aceptar su realidad y decir, es verdad, Juan, me bautizo porque me arrepiento, no lo hicieron. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque ellos creían que estaban ya justificados delante de Dios por la religión. Y hay mucha gente así en la iglesia. Hay mucha gente que cree que ya está justificada por Dios porque es evangélico. Se equivocó. Y de largo. Amén, hermano. ¿Cuánto hemos escuchado las predicaciones del arrebatamiento y los que se quedaron? Y no eran evangélicos los que se quedaron. Y no eran pastores los que se quedaron. Y no eran ministros los que se quedaron, líderes. No eran los que repartían tratados, comida, pañales, qué sé yo. Los que se quedaron. ¿Qué salisteis a ver? Somos gente débil que se deja llevar por las corrientes de este mundo. ¿O aceptamos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2? Que no nos conformemos a este mundo. No os conforméis a este siglo, creo que dice, ¿verdad? Si no me equivoco. No os conforméis a este siglo. O sea, en otras palabras, no tengamos una relación con este siglo, sino que nos manda que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque no podemos pensar igual que como piensa el mundo y los hombres que están en el mundo. No podemos pensar así. Cuando usted ve hacer lo malo, ¿confronta o no confronta o se queda callado? La pregunta que hago yo. Si usted ve a un hermano que está yéndose a beber a un bar, ¿y lo confronta o no lo confronta? O le dice, esa es cuestión de él, si se pierde, que se pierda. No, porque Dios demandará la sangre de esa persona a quien usted no confrontó. Que si después de que usted lo confronta, él quiere hacer lo que le da la gana, eso es otro cuento. Esa es otra historia ya. Pero Dios no demandará la sangre de esa persona sobre usted o sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no iba a demandar la sangre de Herodes cuando se condenaba a Juan, porque Juan fue confrontativo y eso le costó la cabeza. Porque a veces decir verdad también te cuesta, ¿sí o no? Te cuesta el rechazo. Te cuesta que la gente no te acepte. Eso cuesta. Cuando usted está en su trabajo y ve hacer lo malo, ¿se queda callado o confronta? Cuando usted está en la escuela y ve a su compañero que copia, lo llama a un lado mucho más si es cristiano, ¿verdad? Y lo confronta. Le dice, hermano, no está bien que hagas eso, no es correcto lo que estás haciendo. ¿Sí? Arrepiéntete, porque de eso se trata el asunto. Mi motivación de la iglesia es porque yo quiero arrepentirme delante de Dios para que Dios pueda obrar en mi corazón, porque solamente un corazón contrito, humillado, Dios no desprecia, y porque solamente el arrepentimiento verdadero a mí me lleva al cielo, alabado sea el Señor, y no ningún cargo ministerial, ni tampoco una lista de asistencia a la iglesia. ¿Qué saliste a ver? Una caña sacudida por el viento, o sea, una persona débil de carácter, de moral, que no puede sostenerse con sus convicciones propias, que no puede confrontar el pecado porque sabe que no tiene nada que esconder ni le debe nada a nadie. No, Juan no era así. Después hace la siguiente pregunta en el verso 25. Dice más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Bueno, Juan tampoco tenía vestiduras delicadas, hermano. Dice que Juan se vestía con unas túnicas de pelo de camello, ¿era, no? Sí, ¿me equivoco o no me equivoco? ¿Ah? De piel de camello, ¿verdad?
O sea, él no andaba como andaban algunos de la época de Jesús, ¿verdad? Con sus vestiduras, con su, ahí no sé, su mitra, no lo sé, con todo lo que tenían, y que probablemente haya sido telas muy finas, lino, fresco en el desierto. No, no, no. ¿Qué salieron a ver? A un hombre con vestiduras delicadas. En otras palabras, lo que estaba diciendo que Juan era un hombre todoterreno. Alguien diga amén. ¿Ah? Un hombre todoterreno. Que hay gente que es delicada en la iglesia, ¿sí o no? Gente todoterreno. Vamos aquí, vamos allá, vamos, hay que ir al lodo, vamos acá, vamos a predicar, vamos. ¿Ah? Hay gente que medio va llegando, uy, ahí no entro. El otro día llevaba a una persona en el carro, hermano, y se comenzó a sacar un frasco de alcohol y se echaba alcohol todito. Y yo iba manejando y decía, Señor, que apestaré. ¿Ah? Tendré el virus, no sé, ¿no? Porque hay gente que es así, gente que, no, ni entro, me voy a enfermar. Mi suegra fue a visitar a una pariente, una hermana, creo, no lo sé. Y cuando iba llegando, alto, le dijo así, no entres. A 6 metros la atendió. Y era familia, hermano. Yo decía, yo a mi suegra la abrazo, le doy un besito, la cojo. Porque hay gente que es así. En otras palabras, le digo, Juan era un todoterreno. Si hay que dormir en el monte se duerme. Si no se baña, no se baña. Pero soldados somos, alguien dígame. ¿Sí o no? ¿Qué saliste a ver? Jesús dice, he aquí los que tienen vestidura preciosa viven en deleite, en los palacios de los reyes están. Y por tercera vez le dice en el verso 26, ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Ahora sí estaba acertando, ¿verdad? Esa pregunta. ¿A un profeta? Sí. Porque Juan, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Y por qué no hay mayor profeta que Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino del Señor. Fue aquel que vio el cumplimiento de lo que por siglos se venía anunciando. Fue aquel que bautizó a aquel que no necesitaba ser bautizado. Fue aquel que conversó, entabló una relación con el Cristo de la gloria. Y aunque muchos lo hicieron, pero en el sentido de la misión de Juan el Bautista, en ese sentido hablando. Amén, hermano. ¿Cuál es su motivación para venir a la iglesia? ¿Qué lo motiva a venir a la iglesia? ¿Ah? ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Ah? Porque quiere ser salvo. Bueno, ya es salvo si se ha arrepentido de sus pecados. Pero ¿por qué viene usted? ¿Cuál es su motivación? ¿Ah? Su motivación es realmente un sentimiento de gratitud a Dios por lo que ha hecho en su corazón, en su vida, a pesar de que las crisis estén encima suyo, pero está contento y alegre de que de una u otra forma Dios está con nosotros. Amén, hermano. Porque si su motivación es porque quería un favor de Dios, porque quería un milagro de Dios, porque se le hizo costumbre venir todos los días, y porque si no viene un día, a la final como que se siente. Pero si su motivación realmente es venir con un corazón contrito, humillado, a adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y venir aquí con un corazón diferente, con un corazón humilde, a aceptar y alegrarse el corazón por lo que Dios hace en el culto, en estas apenas 2 horas de culto que se tiene, gloria a Dios. Amén, hermano.
Porque esa es la motivación correcta. Esa es la motivación correcta. ¿Por qué las sillas están vacías? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Ah? Porque hay mucha gente que no tiene la motivación correcta. Que no tiene la motivación correcta. Por eso es que te ve que hay ciertos días donde hay gente, donde se llena, y hay ciertos días donde no se llena. No hay la motivación correcta. Amén, hermano. 30 de diciembre del 2022. Todo lo que no se hizo, ya no se hizo. Lo que pasó, ya pasó. Ya el pasado no podemos resucitarlo, por así decirlo. Hay un presente y hay un futuro. Si a partir de ahora en adelante su motivación es la correcta, Dios va a hacer lo que ha prometido con usted y conmigo. Dios va a hacer grandes cosas con esta congregación, Soldados de Jesucristo, iglesia local, sede central, Las Acacias. Amén, hermano. Para Dios no es la cantidad, sino la calidad de personas, de creyentes. Porque podemos estar aquí 400 personas y solamente unos pocos realmente tienen la motivación correcta. Amén, hermano. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. ¿Alguien puede regalarle un aplauso a Jesucristo? Oremos a Dios, ahí levante su manito a los cielos. Padre, gracias te damos, Dios mío. Gracias, Señor, porque hoy es el penúltimo día de este año 2022. Hay nuevos retos, Dios eterno. Hay un futuro que usted lo ha preparado. Ni siquiera tenemos que preocuparnos, Señor, porque usted ya lo planificó. Solamente permítenos meternos en esos planes. Que no nos alejemos y que no tomemos cada cual nuestra propia senda, nuestro propio camino. Te ruego, Padre, que los ministerios se ensanchen, sus tiendas, sus veredas, sus calles. Todo lo que tengas, Padre, para nosotros lo recibimos, Dios mío. Pero asimismo, Señor eterno, prometemos atesorarlo. Y prometemos, Señor amado, también incrementarlo. No ser insensatos, Dios eterno, como aquel hombre que no produjo nada. Como aquel hombre que recibió una moneda y la enterró, Señor eterno. Y ahí se quedó. No. Queremos ser agentes de cambio en tu reino. Ayúdanos a mantener este compromiso como hasta ahora lo hemos hecho y más todavía, Señor. Hay mucho que hacer antes de tu venida. Tu palabra mismo enseña que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayúdanos a ser esos hombres que van a ese campo blanco a trabajar, sabiendo que pronto sonarán las trompetas y tu iglesia se irá de esta tierra. Queremos irnos contigo, Señor. Obra en nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tengamos la motivación correcta de venir a tu casa de oración en un humilde corazón, en arrepentimiento genuino, reconociendo nuestra debilidad, pero también tu poder en nosotros. Esperanza de gloria, dice tu palabra. Cristo en nosotros. Gracias por los jóvenes, Padre, que hasta ahora nos ha mantenido, Dios mío, en esta congregación local. Gracias, Señor, por el fruto de su trabajo, que Dios eterno, con un corazón sincero, lo han hecho. Manténlos unidos. Ayúdalos a establecer planes, estrategias, Señor amado, para que el próximo año sea un año de bendición, donde muchos jóvenes entiendan que solamente usted tiene la respuesta para la salvación del alma humana. En el nombre de Jesús los bendigo y bendigo a cada hermano y hermana de esta tu iglesia local, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.